Amigos, muy buenas tardes. Soy Enrique Correa y estoy transmitiendo desde el canal de Aetálides Asociación Civil. Quiero comenzar el programa del día de hoy dando un agradecimiento a todos aquellos que nos han hecho recomendaciones para mejorar el programa. Nos han pedido que le demos un mayor aire de solemnidad en el escenario, en el arreglo personal, y que no se den en escenografías como en donde estoy con los amigos y aparece a lo mejor ahí alguna botella, ¿sí? Que pareciera que no se le está dando la seriedad al tema. Les agradezco y estoy siguiendo su recomendación. Vamos a cambiar la escenografía. Tampoco vamos a ir al grado de solemnidad de que se haga en un ámbito 100% académico. No queremos eso. En Aetálides, Asociación Civil, estamos procurando llevar tanto temas como de coyuntura, como de cultura general, como de asuntos políticos y por supuesto mucho de aspectos teóricos. Queremos llevarlos hasta la población y que pueda llegar a todos los ámbitos. ¿Cuál es el objetivo central? Es demostrar que la ciencia, el arte y la cultura en general se desarrolla en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, no porque hoy fui a comprar jitomates al mercado, quiere decir que las relaciones que estoy teniendo de comercio en ellas desaparezcan o sean meramente si no tengan ningún valor. ¿Sí? Al contrario, allí es donde se está dando la vida real. El ser humano es un ser social y es de su ser social que se forma su conciencia social, ya sea que sea en forma ideológica o ya sea que sea en forma de conciencia de clase o en sus demás elementos de conciencia como es su conciencia científica. Y queríamos hacer esto, siendo un poquito irreverentes a la solemnidad de los ámbitos académicos. Sin embargo, bueno, aceptamos las recomendaciones y vamos a procurar ir tomando los temas de esta forma, que se realicen en un ambiente más serio. Tampoco les digo vamos a llegar a la solemnidad de estar en ambientes 100% académicos o en el estudio, en donde realizo los trabajos o hacemos la investigación, sino tal vez como en este lugar o en otros. También vamos a seguir haciendo algunos documentos en la calle, sobre todo cuando sean temas de coyuntura y que sea importante emitir nuestra opinión de manera inmediata. Sobre todo porque los temas de coyuntura son muy rápidos. ¿Sí? O sea, hoy acontece algo e inmediatamente hay que dar una respuesta porque para mañana ya es tema pasado. Y entonces es importante que demos temas en función de una coherencia que se debe de tener entre los planteamientos filosóficos que hacemos y la vida cotidiana que se está viviendo y la vida política diaria que se está teniendo en nuestro país y en el mundo. Bien, el días pasados, el día de antier, había empezado tomando el tema de la política como un negocio lucrativo. Es decir, cómo es que una gran cantidad de liderazgos, ¿sí? de personas que ejercen algún tipo de liderazgo o que son partícipes de partidos políticos y que pasan a la escena política en la contienda y lucha por ocupar un espacio, ya sea de representación popular o ya sea en la administración pública, en cualquiera de sus tres niveles, no lo hacen con la intención de hacer valer una teoría organizativa o de administración de la sociedad o la representación
de un proyecto político que están queriendo llevar a cabo, sino porque han visto en estos espacios o en el ejercicio político una forma de enriquecerse. Primeramente, por los grandes salarios que tienen, y eso nadie lo va a cuestionar. ¿Sí? O sea, los salarios de los políticos son sumamente altos. Y por otro lado, el que se puede prestar a ser beneficiarios de obras o de proyectos aprobados para ciertas obras, en donde ellos pueden llevarse lo que vulgarmente le llamamos el moche, es decir, un porcentaje del presupuesto destinado que va a llegar a sus bolsillos como una dádiva o ganancia por el simple hecho de haber aprobado el proyecto. Pero para poder entrar a este tema y por qué lo complicado de él, es necesario que abordemos qué hay con la política, o por qué este aspecto de la política, el Estado y las razones del ser político. En primer lugar, vamos a decir que la idea de política ha quedado ya muy desprestigiada, y de políticos muchísimo más. ¿Sí? O sea, están viviendo un desprestigio terrible, producto de la gran cantidad de malos manejos que ha habido en este grupo social que se han beneficiado del ejercicio del poder. Pero no por esto la política deja de ser algo sumamente importante, y vamos a entrar a este tema. A ver, el ser humano vive en sociedad, eso es lo primero que tenemos que pensar. Y fuera de la sociedad no puede haber seres humanos. ¿Sí? O sea, es decir, el ser humano es una construcción social, es producto de vivir en comunidad y de las relaciones que mantiene. Es decir, no somos una manada de animales. El son politicón, del que habla Aristóteles, el animal político, somos nosotros, es porque a la hora que construimos la sociedad, ¿sí?, empezamos a tener relaciones, o mejor dicho, tenemos relaciones entre unos hombres y otros, y esto implica que tengamos que construir instituciones. Vamos a ver. Vivimos en un grupo social, ese grupo social tiene que crear mecanismos, porque ese grupo social tiene que producir algo, tiene que producir mercancías, ¿sí?, que tienen que ser satisfactores de necesidades humanas, ¿sí? Estas necesidades, al tener que ser satisfechas con productos, y alguien produce unos productos, otros producen otros productos, unos ofrecen un servicio, y entonces se da este intercambio entre cada uno de los grupos sociales y de los individuos, y provoca que se tenga que regular esta interacción. Y entonces vamos a ir construyendo instituciones. Las instituciones son estos acuerdos sociales que tenemos y que son los que determinan la forma en que vamos a convivir. Veamos. Una de las instituciones fundamentales de la sociedad, pues la familia. Bueno, pero la familia está regulada. La mera hecho de la creación de la pareja ha sido institucionalizada. De hecho, por eso creamos el matrimonio, porque era la forma en que se admitía la existencia de una relación de pareja, ¿sí?, que rebasaba meramente el intercambio amistoso y tenía una vida sexual activa, y que se tenía que determinar para qué se iba a tener esa vida sexual activa. Y entonces en un principio se establecía que el matrimonio era entre un solo hombre y una sola mujer para la perpetuación de la especie. Por tanto, una causal de divorcio era el que uno de los dos no fuera fértil, fuera infértil, estuviera incapacitado para poder procrear. Veamos cómo lo institucionalizamos. Y creamos una serie de elementos, es decir, hay leyes pues que regulan cómo tiene que ser la relación matrimonial. Y ahora hablamos de la familia. Bueno, cómo está conformada la familia, quiénes son los integrantes y cuáles son los roles y responsabilidades que tienen y están reguladas de manera jurídica. Ahí tenemos
La familia en general sí se convierte en una institución. También es una institución el Estado, también es una institución los distintos poderes, también es una institución el comercio, también es una institución la propiedad privada, o la propiedad común, o la propiedad estatal, o la propiedad cooperativa, en fin, todas las formas de propiedad son instituciones y son abstractas. Por tanto, el dinero, el mismo dinero, ese billetito que circula por nuestras manos, tiene que ser una institución. No me refiero al billete, el billete como tal no es más que un pedazo de papel o de plástico impreso. Me refiero a la representación mental que hacemos de él, al acuerdo social que tenemos, por lo cual ese papelito pintado, ¿sí?, determina que tiene un valor equivalente a cierto número de horas hombre de trabajo. Veamos, el salario mínimo está ahorita en 88 pesos. Un billete de 100 pesos es más que un día de trabajo, un día de salario mínimo de un trabajador, ¿sí?, que tienes ingreso. Y por tanto puedes comprar el equivalente a un número de mercancías o de servicios. Bueno, servicios también son una mercancía, adquirir un cierto número de mercancías acorde a la representación que tengan, digamos, de las horas de trabajo aplicadas. Entonces, es decir, yo llevo ese billete equivale a mi jornada de trabajo, y esa jornada de trabajo la intercambio por mercancías, que no vamos a entrar ahorita en el tema económico de cómo funciona y se determina, ¿sí? O sea, porque no vamos a confundirlo con el precio de la mercancía, con propiamente el costo de la mercancía, que son cosas diferentes. Pero bueno, entonces, esto nos pone muy claro que creamos instituciones, y la sociedad tiene que estar regulando esas instituciones. Bueno, ¿cómo vive? O sea, estamos hablando de que no somos uno ni dos, estamos hablando de una sociedad que entre más grande es más compleja poder administrarla, poder organizar esa sociedad, que todos puedan convivir de una manera más o menos armónica, más o menos armoniosa, que más o menos se pueda por lo menos mantener un mínimo de convivencia interhumana. Y entonces para esto creamos la política. O sea, la política, ¿sí?, es el máximo grado de socialización humana. O sea, los seres humanos tenemos que, al vivir en sociedad, tenemos que relacionarnos unos y otros, y tiene que haber algo que lo esté mediando, que son las instituciones, pero las instituciones, al ser abstractas, tienen que ser administradas por hombres que son los que se encargan de la ejecución tanto de las leyes como de las normas, como de las reglas, o propiamente de poder llevar la convivencia social pacífica, ¿sí? Alguien lo tiene que hacer. Y esto es el motivo del surgimiento, ¿sí?, de el ámbito de la lucha política y del ejercicio político por los seres humanos, por ser cierto grupo de seres humanos, de personas. Bien, esto nos lleva a tener que tratar de teorizar un poco sobre, bueno, que cuando hablamos de política, entonces estamos hablando de dos cosas que son fundamentales. La primera de ellas es el ejercicio práctico de la administración y organización de la sociedad. Esto es práctico, y esto no puede esperar, esto tiene que suceder todos los días. Todos los días tiene que haber un mecanismo, tiene que haber quien lleve mecanismos que regulen el funcionamiento de la sociedad. Este es uno. Pero al mismo tiempo surge en nuestro pensamiento la idea de cómo convivir en sociedad. Algo que tiene que ver tanto con la filosofía política como todas las teorías políticas, que además están íntimamente por aquí. No es muy difícil separar las corrientes de la ciencia política, de todo lo que es teoría política y filosofía política. De hecho tienen la misma historia, de hecho no tienen historias separadas. La historia de ellas es la misma, desde, no sé, podemos hablar de la República de Platón, que ya no está haciendo una gran cantidad de planteamientos políticos, hasta, no sé,
los textos de Carlos Marx, ¿sí? El mismo manifiesto del Partido Comunista, estás hablando, y estamos hablando de todo, las mismas corrientes filosóficas que están debatiendo sobre cómo organizar y administrar de mejor forma la sociedad que trate de alcanzar las mejores condiciones para el ser humano y para el desarrollo de la humanidad en su conjunto. Bien, entonces, reflexionando sobre esto, reflexionando sobre este tema, nos lleva a comprender que por un lado se está administrando la sociedad y por otro lado estamos desarrollando teorías, estamos filosofando. Pero el hecho de que estemos filosofando no quiere decir que la sociedad va a parar su administración hasta que encontremos la mejor solución para que funcione de mejor manera la sociedad. Eso no puede suceder. Esto se va haciendo en la práctica y se va haciendo de manera cotidiana, independiente de las corrientes filosóficas que haya, tanto de teoría del Estado como de formas de administrar la sociedad o de forma de organizarlo o lo que sea, ¿sí? O sea, eso no importa. O sea, si estamos haciendo ciencia, estamos haciendo filosofía, eso puede contribuir a que aquellos individuos más políticos, más serios, pues traten de conocer el mayor número de corrientes y con base en eso poder tomar mejores decisiones en la administración de la sociedad. Bien, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar primeramente pues entonces de política, y para esto ahora en esta nueva versión de Aetálides vamos a tratar de ir yendo también a los textos, ¿no? Ahorita voy a agarrar dos autores, ¿sí? Voy a agarrar tanto a Nicolás Bagnano, ¿sí? Como a ¿cómo se llama? A Edmundo Hernández Vela Salgado, para ir definiendo algunas cosas en torno a la política y el poder, ¿sí? Vayamos primeramente con Nicolás Bagnano, ¿sí? Nicolás Bagnano nos pone para definirnos política cuatro aspectos que tenemos que interpretar por ello, ¿sí? Nos dice Nicolás Bagnano, ¿sí? Que la política es, por una parte, primeramente, ¿sí?, la doctrina del derecho y de la moral, según la historia de la filosofía, ¿sí? Y aquí nos hace mención desde los tiempos de Aristóteles. 2, la teoría del Estado. 3, el arte o ciencia de gobernar. Y 4, el estudio del comportamiento, de los comportamientos intersubjetivos. Ya nos va acercando, pero meramente en un aspecto sumamente filosófico. Nos vamos a concentrar nosotros más tanto en teoría del Estado como en el arte de gobernar, así como de las relaciones intersubjetivas. Esta parte. También habría que tocar la parte del derecho y la moral, porque están íntimamente vinculados. Y esto es importante porque más adelante vamos a ver que en la ética política estamos encontrando que se ha perdido totalmente y que han hecho de la política un negocio, es una empresa lucrativa privada, ¿sí? Y donde lo que están buscando es mejorar sus condiciones y calidad de vida, es decir, enriquecerse, ¿sí?, en lugar de poder pasar a esto que es cómo regular las relaciones intersubjetivas, cómo hacer el arte de gobernar, ¿sí?, que es todo un arte, y cómo manejar todo lo que es la teoría del Estado. Muchos de ellos ni siquiera están vinculados, muchos de los que ahorita tenemos como representantes populares ni siquiera están vinculados a estos temas, ni les interesa. Meramente quieren llegar al poder porque en el poder puede haber riqueza. Bien, en el caso de Edmundo Hernández Vela, nos dice que la política, ¿sí?, él sí la quiere manejar a nivel de ciencia. Yo diría, hay que tener mucho cuidado con esto de ciencia. Yo hablaría más del arte, ¿no? Bueno, el arte, es la ciencia del poder, dice, del poder organizado, él no lo dice así. Es decir, de las relaciones de autoridad y obediencia establecidas tanto en las sociedades nacionales como en la sociedad internacional, con el fin común de lograr su propia supervivencia, unidad, cohesión y desarrollo. En este marco, la política tiene un carácter ambivalente
ya que a través de las relaciones de poder en la sociedad sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría y al mismo tiempo es un medio para realizar la integración de todos sus componentes. Asimismo, es indudable que la política introduce en cualquier sociedad la disciplina indispensable para su cohesión y permanencia, sin la cual se disolvería en la anarquía de sus integrantes individuales, a la vez que le asignan una serie de valores constituidos en fines y para cuyo logro se establecen las relaciones de poder. Esto ya está más cercano a lo que habíamos estado platicando. Es decir, la sociedad tiene que ser administrada, hay que mantener el orden, hay que mantener la cohesión, ¿sí? Y para esto, pues vamos a hacer uso de otro tema que hemos estado abordando, que es la ideología, y de algo muy importante, el ejercicio del poder. La importancia del Estado no es otra que el poder del Estado. Y el poder del Estado, ¿sí?, su principal característica es que posee el monopolio de la violencia y por tanto es un aparato coercitivo de dominación. Veamos, el poder del Estado se basa en qué? En que posee los tribunales, posee las policías, posee el ejército, la marina y todos estos aparatos que sirven para la dominación. Si alguien está en desacuerdo con el funcionamiento social, obviamente quienes administran el Estado hacen uso de los aparatos del Estado, los aparatos de dominación coercitivos, ¿sí?, del Estado, para detenerlo a través de las policías y a través tanto de el aparato jurídico creado, que estamos hablando que la política tiene que ver con lo jurídico, con lo moral, ¿sí?, el aparato jurídico creado para declararlo un delincuente, conspirador, ¿sí?, y que los tribunales lo juzguen con esas leyes y él vaya a prisión, es decir, que sea privado de su libertad en función de que él quebrantó el orden establecido y conspiró contra ese orden. Ya pudimos ver que entonces aquí la importancia es el poder del Estado. Y bueno, entonces tenemos que hablar del poder. Cuando estamos hablando ya de esto, vamos a hablar del poder y vamos a regresar a los mismos textos, que es parte de lo que ahorita ya queremos hacer en Aetálides, ir al mismo tiempo citando y revisando junto con ustedes. Que quede claro, aquí nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Aquí estamos tratando de hacer algo de filosofía, un poquito de cultura, un poquito de ciencia, y queremos hacerla juntos. Queremos que juntos vayamos reflexionando sobre esto y que quienes tengan más argumentos nos hagan llegar su información para que entonces vayamos enriqueciendo todo este debate. Pero continuemos. Entonces decíamos que entonces la política tiene que ver con el poder. Sí, o sea, la política tiene que ver con el Estado y el Estado tiene que ver con el poder. Luego, por inferencia, entonces la política tiene que ver con el poder. Y quienes quieren hacer ejercicio del político es porque tienen acceso al poder y desde el poder van a obtener beneficios, ya sea en lo individual ya sea de la forma más horrible que puede ser, más baja, querer tener beneficios económicos, o más sublimes como poder tener reconocimiento o poder incluso ganarse un lugar en la historia. Bueno, decíamos que el poder es la capacidad que tienen los sujetos de la sociedad, ¿sí?, de lograr sus propósitos internos y externos y la facultad de imponer su voluntad a los demás para que faciliten y contribuyan a su cumplimiento. Entonces, el poder va a provenir de lo siguiente, es decir, va a ser emanado, uno, del talento y el genio de su población o personal. Es decir, la primera es
político que tiene poder puede tener poder producto de su genio y de un liderazgo que ha logrado por carisma o porque ha sido un auténtico interlocutor de los intereses de sus representados. Esta es la primera. La segunda es la cantidad, la calidad y el grado de aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de que dispone. La tercera es el nivel de organización y participación y avance alcanzado en los ámbitos social, político, económico, jurídico, cultural, científico, técnico, etcétera, particularmente de los campos de la educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico y las comunicaciones y sus aplicaciones militares, así como el grado de bienestar que goza su población. Esta es una. Esto es en lo que emana o de donde emana el poder de estas tres partes. Ahora, ¿en qué se sustenta? Estábamos hablando que esto es, una es de dónde emana y la segunda es de en qué se sustenta ese poder. Cualquiera otro te lo puede arrebatar. ¿Y cómo es que te lo puede suceder? Bueno, la primeramente es en la naturaleza y orientación que consiste de sus sistemas políticos. Es decir, en el mismo sistema político está sustentado el poder. En sus principios y objetivos, por supuesto que esto ya tiene que ver también con lo ideológico, con la capacidad de influir en la misma sociedad y que ellos mismos, en base a esos principios y esos objetivos de los cuales alguien es interlocutor, bueno, pues le da una fortaleza en la base para poder soportarse en el poder, o soportar el poder, sustentar el poder. 3. La organización, preparación, magnitud, habilidad y disposición de las Fuerzas Armadas con que pueda contar. Aquí ya empezamos a la parte interesante. Es decir, las Fuerzas Armadas. A través de las Fuerzas Armadas puedes tener control sobre o ejercer, sustentar el poder. 4. La índole, el adelanto, la complejidad, la cuantía, el despliegue, la operatividad y la precisión y efectividad de sus armamentos. Ya viene otro elemento, una son las Fuerzas Armadas y otra son los armamentos con los que se cuenta. Permítanme un momento. Bien, entonces por lo tanto decimos que el poder es una capacidad o facultad integral, cada vez más compleja, que determina el peso específico relativo de los estados y demás sujetos de la sociedad internacional y que muy a nuestro pesar se basa, percibe y ejerce primordialmente en función del factor militar. Aquí esta es la parte que queremos hacer. No solamente ello, el factor militar, esto es muy importante. Cuando hablamos de política exterior, estamos hablando no solo de las relaciones internacionales que se pueden tener, sino en una relación de sometimiento de algunos pueblos en función de que otros tienen un poderío militar muchísimo más grande y que a los más débiles se ven obligados a tener que aceptar, so riesgo de que si no aceptas, pues pueda ser intervenido. ¿Sí? Es decir, el caso que pudimos haber visto en los últimos tiempos es Afganistán, el otro caso es Irak, que podemos ver cómo el poderío militar norteamericano intervino en estos países en función de la capacidad militar que tuvieron y que ellos al no aceptar, no haberlo podido resolver por la vía negociada y política, se resolvió por la vía armada. Entonces, cuando estamos hablando de poder, estamos hablando de todo esto que decíamos del poder del Estado, es decir, gran poder que tiene de dominación en función de que puede utilizar la violencia en todas sus formas contra un individuo. Por supuesto que va más allá, ¿sí? O sea, la sociedad no nada más se domina en función de la pura fuerza bruta. Si esto fuera lo único, pues tendrías una gran cantidad de rebeliones como ha sido en todas las tiranías. Las tiranías pueden funcionar un tiempo, ¿sí? Pero tarde o temprano, ¿sí?, van a terminar siendo derrocadas por aquellos grupos que estén en desacuerdo.
Bien, hemos visto brevemente, de manera muy superficial, esta relación entre lo que son instituciones, eh, el quehacer político, el poder y el Estado y el poder del Estado. Eh, y muy en especial habíamos centrado al tema de la política, tanto como administración y organización de la sociedad, como también el aspecto que puede contemplar el qué es la política, para qué queremos la política, cómo luchar por la política y quiénes son los actores en política. Es decir, una parte filosófica y teórica que tenemos que abordar al respecto. Quería hacer toda esta parte breve, ¿sí? Claro, me gustaría entrar un poco más a los aspectos ideológicos. Estábamos diciendo que una sociedad no puede ser dominada totalmente de manera brutal, con la violencia, porque tarde o temprano esto se va a convertir eh, en rebeliones, ¿sí? Se va a luchar contra estas formas totalitarias y que van a terminar haciendo que sucumba quien quiso gobernar con toda la fuerza. Ahorita lo podemos estar viendo, lo que está sucediendo en Nicaragua y que sucedió antes cuando estaba Somoza, ahora está Ortega, y sin embargo el querer hacer, imponer por vía de la violencia su voluntad únicamente por la vía violenta, pues lo que ha provocado es una lucha permanente de los jóvenes y demás sectores y muchos sectores de la sociedad para derrocarlo y poder regresar a cierto orden dentro de esta sociedad nicaragüense. El caso de México, estamos viviendo algo muy parecido, ¿sí? O sea, estaba al borde del estallido social, aquí está, y todavía se está al borde del estallido social, hay mucha inconformidad, hay mucho enojo contra el sistema, es decir, este voto en favor de Morena y en especial de Andrés Manuel López Obrador es un voto antisistémico, es un voto contra un modelo que ha agotado a la sociedad en su mayoría y que lejos de lo que dicen algunos periodistas muy irresponsables que consideran que la mayoría de la sociedad está en contra de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, pues en verdad se equivocan, ¿sí? Más bien en la gente que no fue a votar había que empezar a descubrir que es tan alto y tan grande su enojo que ni siquiera cree en que pueda haber una alternativa política, electoral, y muy en especial a través de estos modelos institucionales de seguir manteniendo el sistema. Eh, Cuando se llega a ese punto de estallido social, va a pasar la política a dejar de ser política para convertirse en violencia. Y la violencia puede venir del Estado, puede venir también de la misma sociedad cansada de un régimen que la tiene descontenta, inconforme, molesta, que se siente dañada y afectada en sus intereses. Entonces, una sociedad, decíamos, no basta con el uso desmesurado de la violencia para poderla mantener en orden. Requiere de otros elementos, a saber, la ideología. Esto es de lo que estamos hablando ahora. Entonces, para poder dominar la sociedad necesitamos los elementos ideológicos. La ideología como conciencia falsa, surgida con la aparición de las clases sociales, ¿sí? Y la forma de interpretar el mundo de manera distorsionada por los intereses de clase, los intereses de grupo, los intereses de un gremio profesional o artesanal, por sectores sindicales de trabajadores que tratan de defender sus propios intereses, en fin, se genera una conciencia falsa, ¿sí? Entonces, esta siempre va a ser, y vamos a tener, aquí va a la importancia que debería de cada grupo de tener su propia ideología. Sin embargo, no es así, porque la clase dominante, al poder controlar los aparatos ideológicos del Estado, principalmente la escuela, a través de la escuela puede adoctrinar
y en ese adoctrinamiento puede introducir e imponer a la sociedad su ideología. Pero también tiene todos los aparatos de comunicación que están en manos de particulares y que van a coincidir, ¿sí?, en imponer la dominación de la sociedad en función de mantener el sistema productivo tal y como está. Está el establishment, tal y como está el statu quo, siga siendo el mismo, ¿sí?, que no cambie esta sociedad. Entonces, la ideología, ¿sí?, los aparatos ideológicos, o sea, la ideología, o sea, como una forma distorsionada de la conciencia, ¿sí?, como una forma falsa de conciencia, regresa a la base productiva reproduciéndola. Es decir, a mí de niño voy a la escuela, en la escuela me adoctrinan, ahí me meten una serie de ideas y me dicen que este sistema es el más justo, es el más correcto, y aunque me exploten, me humillen, viva represión, me dicen que este es el mejor sistema, y este sistema yo, cuando sea adulto, lo voy a reproducir y voy a decir que es el mejor, que es el adecuado y que es el más correcto, ¿sí? Puede tomar hasta formas tan vulgares como en el pasado. Mucha gente votaba por X partido porque tenía los colores de la bandera. Y así, eso es lo que decían, es que es el partido que tiene la bandera, y entonces hay que votar por el partido de la bandera. Imagínense, sin ningún fundamento que soporte el por qué participar en un partido, y si ese partido va a beneficiar tus intereses o va a proteger tus intereses. No, simplemente porque es la bandera y entonces hay que votar por la bandera, ¿sí? Durante mucho tiempo se quiso que incluso se cambiaran esos colores porque se manejaba de manera ideológica. Pero bueno, esto se da en todos los partidos políticos. Cada uno tendrá sus razones y sus lemas y sus discursos que decir para tener el control de la sociedad. Bien, entonces decíamos que surge la ideología, y cuando habíamos tocado este tema de la ideología se nos hacía muy importante porque tiene que ver con estructuras mentales, o sea, la forma en que construimos conocimiento, en la forma en que conocemos el mundo. Y eso tiene que ver con como que desde lo que es la creación del concepto y cómo manejamos los conceptos, con los juicios y por tanto con premisas, es decir, con las proposiciones, y la estructura de estas proposiciones que tiene que ver con silogismos, todo, se crea en nuestra mente una concepción del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo que vemos, el mundo que tocamos, que palpamos, lo conocemos solamente a través de nuestros sentidos, es decir, es primeramente un aspecto sensible, y a través de la experiencia adquirimos una representación mental de este mundo. Pero lo que hacemos con estas representaciones mentales, ¿sí?, ya son distintas porque van a partir de conocimientos, van a partir de interpretaciones que hacemos y de la forma que nos han enseñado a valorarlas. Y si yo digo bacteria, el simple hecho, el concepto que no es otra cosa que una generalización, abstracción de todas las bacterias, o sea, no existe el concepto de bacterias, o sea, la bacteria no es otra cosa más que una representación mental. Existen en lo singular concreto, o sea, en lo específico nada más pueden existir. Y por tanto, cuando yo digo bacteria, muy probablemente la mayoría lo va a considerar como algo negativo y peligroso, porque lo van a asimilar, lo van a relacionar, más bien lo van a relacionar con las bacterias que son perjudiciales a la salud, empezando por la bacteria que genera las infecciones de las vías respiratorias, hasta todo tipo de infecciones que se generan en el cuerpo y que algunas de ellas pueden ser mortales y que requieren de tratamiento con penicilina. Pero se nos olvida que las bacterias también son benéficas, hay una gran cantidad, o sea, todo el proceso de bacterización es a través de bacterias, y son estas las que generan un producto que es consumible gracias al uso de bacterias para la pasteurización. Entonces, no tenemos que concebirlo como tal, pero esto viene de una forma en que asociamos ideas, es decir, en cómo vamos asociando las premisas, cómo construimos estos silogismos y cómo llegamos a conclusiones. Pero este es otro tema que lo vamos a seguir viendo ya en la cuarta parte de lo que es la ideología, donde ya vamos a entrar directamente a teoría del conocimiento, a lógica formal, lógica dialéctica, a hermenéutica
y a metodología. Muy brevemente lo vamos a abordar ahí porque después ya abordaremos cada uno de estos temas en específico, tratando de hacerlo un poco más a fondo y colocando el debate para que podamos participar todos de él. Pero bueno, regresemos a esto. Entonces, imponemos esta ideología a través de una serie de premisas que están llenas de valoraciones y todo, y se impone y se reproduce en la sociedad. Bueno, y todo esto que estoy diciendo, ¿qué tiene que ver con estos políticos que lo hacen se dedican a la política por enriquecerse? Bueno, ahorita es a donde vamos a entrar, ¿sí? Esta es la parte más interesante. Decíamos que hacemos el análisis de la política no solamente en el campo de lo que es la administración y organización de la sociedad, sino también en el campo teórico, donde tratamos de explicar tanto la relación que existe entre los seres humanos para construir la sociedad, ¿okay?, como de sus instituciones, como teoría del Estado, como la parte de derecho y moral que entran o que participan de todo esto, y que implica temas filosóficos y que implican temas de ciencia política y por supuesto de ciencias que van a la par, como la sociología, como la antropología, como la economía política, y que están todas vinculadas para poder dar una explicación de cómo es que o por qué nos organizamos o por qué vivimos en la organización social, pero al mismo tiempo de cuál es el mejor modelo. Bien, esto nos lleva al desarrollo, ¿sí? Decimos, para administrar la sociedad, yendo a la parte práctica, nos lleva al desarrollo de ciertas doctrinas de por qué o cómo debemos manejar o administrar la sociedad. Y viene aquí la pregunta, bueno, ¿y por qué un individuo quiere ser partícipe de este quehacer político para administrar a la sociedad? Debería de ser, primeramente, ¿sí?, por otro tipo de intereses, ¿sí?, primeramente ya sea de pensamiento político, ya sea de ideología, ya sea de conciencia de clase, ya sea en defensa de sus agremiados y los intereses del grupo al que representa. En fin, tendría que ser ya mínimamente, ¿sí?, en el primer aspecto ideológico, es decir, la defensa de los intereses de la clase social, del grupo, del sector al que pertenezco, y que estoy participando de la lucha política para defender esos intereses. Que quede claro, defender esos intereses. ¿Qué son? Por ejemplo, el hecho de que muchos maestros del sindicato se hagan diputados, debería de ser para defender los derechos e intereses de sus agremiados, para que no sean afectados en el ejercicio del poder por otros sectores o por otras clases, y que finalmente ellos puedan salir perjudicados. Entonces la forma de defender es yo tener una representación allí y luchar por hacer valer los derechos de los agremiados, cosa que no ha sucedido, y esto es muy interesante, ¿sí? Y quienes se han encargado de estar al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han defendido los intereses de quienes quieren destruir el magisterio, de quienes quieren acabar con la educación pública, ¿sí?, laica, universal, ¿sí?, científica, ¿sí?, y gratuita, sino quienes quieren llevar la educación a convertirlo también en un negocio, que además ya lo están haciendo en este periodo que termina Enrique Peña Nieto. Pues se hacen grandes inversiones en instalaciones escolares, pero para ganancia de unos cuantos, no para mejorar realmente las instalaciones escolares, para mejorar la educación. Pero bueno, decíamos, entonces aquí en esta parte de la distorsión se corrompe la política. O sea, el ejercicio político se corrompe, se destruye, se enajena. Y vamos a hablar aquí de la enajenación porque pierde su esencia o la razón de su ser. Es decir, en este caso, que tiene que ser participar en política para hacer ejercicio del poder, ¿sí?, y a través de él hacer valer cierto tipo de posiciones que esencialmente deberían de ser en beneficio de mis representados, ¿sí?, o de la clase a la que represento. De momento se convierte en un negocio y quiero llegar al poder para enriquecerme o tener dinero en lo individual, en lo personal. Hacer un negocio lucrativo de ello, una empresa privada lucrativa, no el ejercicio de un poder que
que está soportado en la sociedad, algo público, y que debería principalmente valer mis posiciones alrededor de la cosa pública, de la res pública, de la república. No, sino lo hago en función de intereses personales. Entonces hacemos de la política, ¿sí?, algo que se enajena. Quiero poner un ejemplo, o sea, voy a hacer una analogía, ¿sí? Un médico se supone que estudia medicina porque le gusta participar profesionalmente en beneficio de la salud de la población, y él se siente satisfecho, se siente orgulloso, se siente reconocido en la medida que trabaja profesionalmente para mantener la salud de la población, para recuperarla en aquellos que la han perdido, y de manera preventiva para evitar que se den enfermedades. Eso es lo que tendría que hacer en un médico. Pero un médico que un joven que quiere estudiar medicina para hacer una patente comercial del título profesional y entonces ganar dinero y tener mucho dinero porque va a ser médico, entonces ya enajenó el papel de la medicina y la relación que debería de tener en la medicina. Es decir, ya está enajenado, ya no está en función de la función real, social, que tiene una profesión, como todas las profesiones. Sino ya lo está haciendo por algo que es completamente ajeno a la profesión, que es la parte mercantil. Entonces ya confundió el ejercicio de la profesión con algo mercantil. No estoy diciendo que no tenga que ganar por el ejercicio de su profesión. También es un trabajo y en ese trabajo tiene que ganar. Pero cuando ya la intención no es ganar, sino buscar el enriquecimiento, independiente de si lleva salud o no lleva salud, eso ya lo que menos te importa, lo que quieres es dinero, entonces ya ha perdido el objetivo y la meta de la profesión, cuál era el objetivo por el cual te habías hecho médico, y entonces estás convertido en eso. Igual pasa en la política. Si ya se pierde el objetivo, que era participar de la administración y organización de la sociedad, ¿sí?, en función de los intereses de mis representados, ¿sí?, o de la sociedad en su conjunto, si estoy en la administración pública, en cualquiera de sus niveles, ¿sí?, y lo hago porque ahí voy a ganar dinero, porque me voy a llevar un moche, porque voy a tener, entonces ya enajené la política, la he corrompido, y junto con esto he generado un gran daño, una gran destrucción dentro de la sociedad. Y en México esto está sucediendo, y en muchas partes del mundo. Pongo México porque lo estamos viviendo. Entonces, ¿cuál tendría que ser el interés de un individuo por querer participar en política? Bueno, primeramente ya hablamos que él va para luchar por sus representados. Y estos representados pueden ser los agremiados de un sindicato, los agremiados de un colegio de profesionales, puede ser la representación de comunidades, ¿sí?, de grupos étnicos indígenas, de obreros, de artesanos, de profesionistas, de empresarios, en fin, y que a través del encuentro político se trata de encontrar la mejor salida para mantener el orden social, para poder administrar de manera correcta la sociedad, independiente de que haya explotación, independiente de que una pequeña oligarquía siga beneficiándose de toda la sociedad. De lo que se está tratando es de buscar soluciones entre todos para evitar un conflicto interno, el desorden, la anarquía, o que estalle la violencia desordenada, que no lleve a ningún lugar y a la destrucción de una sociedad y a su desaparición. Y las motivaciones ya individuales van desde el reconocimiento, van la necesidad misma de ejercer el poder, es decir, de gobernar, de poder decidir, ¿sí?, escuchar a los demás, ser el interlocutor de ese grupo, que por sí mismo se convierta en un placer, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hablar ya de muchas corrientes, ¿no? Por ejemplo, el caso del psicologismo, pues piensa que es el líbido y la represión del líbido, las formas de limitaciones del líbido, o el líbido sale también en su forma política, que es una forma de placer en el ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, ya ahí hay una serie de placeres. Hay otras que hablan de la lucha de clases, entonces es la lucha por la representación de cierto tipo de sectores
para colocarlos y llevarlos al poder y cambiar la sociedad. En fin, pero cada uno de ellos, ya en lo individual, tiene una serie de aspiraciones también individuales que deberían de ser, llamémosle así, las más nobles, ¿no? ¿Cuáles son estas? Bueno, una propiamente es una cuestión de casta, es decir, bueno, yo soy mejor que los demás, yo soy el más apto para poder representar a mis agremiados o a mis seguidores, mantener el liderazgo y poder hacer llegar las mejores posiciones políticas al Congreso, al gobierno federal o en el ejercicio de la administración pública. Otra meramente es, les digo, algo de placer, ¿sí? O sea, el gusto, la satisfacción. Otro tiene que ver con ambiciones muy grandes, como querer pasar a la historia, ser recordado y reconocido por siempre por haber sido el mejor. Y sin embargo, en los últimos años, producto de la descomposición social, ¿sí?, la política dejó de ser una política para administrar la sociedad y se convirtió en un negocio. Entonces quieres ser el líder sindical porque ahí te vas a poder aprovechar, manejar, abusar tanto de las cuotas sindicales que te van a permitir enriquecerte y tener una vida de lujos y privilegios. Y esto está pasando en nuestro país, lo cual disminuye en mucho la calidad del ejercicio político, porque entonces ya no defiendo mis ideas, mis posiciones, los intereses del grupo al que represento para que funcione de mejor manera la sociedad, sino lo hago en función de las ganancias que yo puedo tener y por tanto mi conciencia, mi voluntad política, mis intereses son comprables, tienen un precio. Mi ética ya también tiene un precio, porque entonces ya no existe la ética como tal, es decir, mis principios morales y la defensa de las posiciones jurídicas que tengo ya no valen cuando es más poderoso un cañonazo de 20, 30, 40, 50 millones de pesos. Con eso soy capaz de cambiar cualquier posición. Entonces ya tenemos a un político que se ha corrompido y por tanto está corrompiendo a toda la sociedad y el futuro de la sociedad. En estos momentos, en toda esta inconformidad social que estamos viviendo, es cuando más se hace necesario represtigiar la política. No podemos seguir escuchando a diputados electos, a senadores electos, a miembros de la Suprema Corte de Justicia decir que con lo que les pagamos no les alcanza, que es muy poco, cuando el salario mínimo en nuestro país está en 88 pesos diarios. Y uno de estos funcionarios, miembros de la Suprema Corte de Justicia, ganan más de 300,000 pesos mensuales. Entonces, y que además se han atrevido, insultando nuestra conciencia, insultando a toda la sociedad, a decir que si no se les sigue pagando bien, o sea, con esos 300, 400,000 pesos, no sé cuánto, una cantidad inmensa que están ganando, si se les baja a menos, entonces ellos van a corromperse, van a venderse al mejor postor que pague y entonces sus decisiones jurídicas ya no van a estar basadas en principios, sino en el que pague más, porque finalmente eso es lo que están diciendo, ellos se van a corromper y ya no van a ejercer bien y van a abrirse la puerta para que ellos puedan aceptar dádivas, beneficios, prebendas, o como le quieran llamar, finalmente corrupción. Se van a corromper. ¿Sí? ¿Qué insulto es esto para todos nosotros? Entonces lo que tenemos en la Suprema Corte de Justicia no es a la Suprema Corte de Justicia, sino es una bola de delincuentes, ¿sí?, que les tenemos que comprar, ¿sí?, su ética, su buen ejercicio, su moral, tenemos que pagarla, y por tanto ya no es ética,
ya no es un buen ejercicio, ya no es moral. O sea, simple y sencillamente son unos delincuentes que nos están amenazando, ¿sí? Que nos están sometiendo a un pago para que ellos puedan no hacernos daño, no hacerle daño a la sociedad. Veamos si vamos a compararlos, voy a hacer otra analogía, yo voy a pensar en esos miembros de la Suprema Corte de Justicia que nos están insultando, que están igual y no tienen ninguna diferencia con el franelero que está ahí en la calle cuando llegues y estacionas tu vehículo y te dice que lo dejes, pero él te lo va a cuidar y te va a costar 20 pesos. Y si le dices que no lo quieres hacer, él te dice, pues es que se lo pueden rayar, le pueden romper los espejos, los pueden llevar. ¿Sí? Yo estoy aquí para cuidarlo. ¿Y de quién te lo está cuidando? Pues de él mismo y de sus cuates, de sus amigos. O sea, de esto de bola de delincuentes que lo único que hacen es que si tú no les pagas los 20 pesos, cuando regreses efectivamente tu carro va a estar rayado y va a estar sin los espejos retrovisores. Si no es que incluso te rompieron uno de los cristales para sacar lo que estaba dentro del vehículo. Esto que estoy comentando es lo mismo que nos están diciendo, se lo estamos analogando con los miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Es muy grave lo que están diciendo, es muy grave lo que están diciendo diputados, es muy grave lo que dijeron tantos funcionarios en las redes que decían que cómo era posible que podían participar en un gobierno donde les estaban bajando el salario. Pues porque en una sociedad no debe ser una empresa la política, no es un negocio privado. Si quieres hacer empresa, mira, ve con un notario, constituye tu empresa, pon tu capital, ponte a producir y ahí vas a poder ganar lo que te lo permitan las leyes de mercado, ¿sí? Dependiendo del producto que coloques y lo puedas colocar, y ahí puedes ganar. O vete a trabajar para la iniciativa privada, a lo mejor ahí te van a pagar muy bien por las grandes corporativos, por hacerles algún tipo de trabajo, porque en verdad tienes los conectes y todo para poder llevar una buena administración en esa empresa. Pero la política no debe ser así. La política debería de ser para servir a la sociedad y no para servirse de ella. Es muy grave, pero además tenemos muchos ejemplos. Podemos ver, y lo voy a mencionar aquí porque hubo quienes piensan que defiendo a la maestra doña Elba Ester Gordillo, y no es cierto. La maestra doña Elba es multimillonaria y nos ha venido con una patraña, con un cuento de que ella lo heredó todo ese dinero. Hace muchos años, tal vez a la maestra ya se le olvidó algunas de las declaraciones que ha hecho. Algunas son más o menos recientes, otras son un poco más antiguas, algunas aparecieron en la revista Contenido, ya creo que ya está desapareció. Otras fueron en programas de televisión. Y se le está olvidando que nos había contado que ella es una maestra rural, y que eso es conocido, es una maestra rural. Que su mamá era una maestra rural, que ella estuvo trabajando en algunos bares, ahora le llaman mandil, es decir, como mesera, atendiendo señores en esas cantinas, para poder tener los recursos suficientes para sostener sus estudios, porque su mamá tenía tan poco dinero que no podía sostenerle la escuela. Ahora que ya es multimillonaria la señora, dice que heredó 300 millones de pesos. Hay muchas historias que ha contado alrededor de esa herencia. Yo voy a comentar una que es verdaderamente de telenovela, ¿sí? Y que nos pone de manifiesto que lejos de ponerse a leer y a estudiar, pues se pone a ver telenovelas, y muy en especial de Televisa deben de ser, porque la telenovela que nos cuenta es verdaderamente chistosísima, de mucha gracia y hasta ridícula. Ella dice que su papá, digo porque su mamá, la maestra rural, es la madre soltera, o sea, ella es hija de madre soltera, lo cual mucho respeto para las madres solteras, que solas tienen que salir adelante. Pero ella dice que su papá era un finquero muy rico, con terrateniente, inmensamente rico, y que a su muerte fue tal el arrepentimiento, escuchen, fue tal el arrepentimiento del señor que decidió heredarle a ella toda su fortuna, que es de más de 300 millones de pesos.
tenía que inventarse un papá ficticio, ¿sí? Eso era claro que tenía que inventárselo, porque no puede decir o no puede argumentar que su mamá, una maestra rural, que no le podía pagar ni siquiera la escuela, ni siquiera para que pudiera irse a estudiar, de ella lo iba a heredar. Y ahora la mamá maneja empresas, corporaciones, tiene un chorro de dinero y también ya inventaron otro cuento, ya traía yo un cuento de por qué su mamá es inmensamente rica, cuando era una maestra rural que ella misma reconoció hace muchos años que no tenían ni siquiera para subsistir, vivían de un salario, en aquellos tiempos los maestros ganaban muy poco y más los maestros rurales tenían todavía un ingreso menor, ganaban muy poco los maestros y con eso apenas sí sobrevivían. Ya se le olvidó todo esto y espera que a nosotros se nos olvide. ¿Sí? Está partiendo del principio de que los ciudadanos no tenemos memoria. Sí, la gente no tiene memoria y que nos puede venir y ahora contar otra historia. Bueno, el caso de Doña Elba es un caso. Juan Díaz de la Torre es lo mismo, es alguien que está buscando su beneficio personal, enriquecerse a través de mantener el liderazgo permanente en el sindicato. Y esta pugna que hay entre ellos es una pugna por el poder y por poder gozar de las cuotas sindicales, poder gozar de este dinero y por supuesto de los recursos públicos que llegan al sindicato. Juan Díaz de la Torre no solamente recibió millones, más de 1.000 millones de pesos para convencer a los maestros que la reforma educativa era lo mejor, que la evaluación era correcto y que la parte punitiva que tenía, que era el retiro del servicio público de los maestros que reprobaran la evaluación, es decir, el despido de ellos, era bueno para el desarrollo de la educación. O sea, imagínate, les está diciendo que lo mejor para un maestro es que lo despidan si no es competente. En lugar de defender sus condiciones independiente de que el maestro pueda haber reprobado la evaluación, la función del sindicato es defenderlo y exigir en dado caso, primero que no se le despida y segundo, pues que se le capacite, que se creen mecanismos para que ese maestro, si no se considera lo suficientemente calificado, se logre calificar lo suficiente para hacer un buen ejercicio académico. Eso es lo que tendría que defender el sindicato, no convencerlo de que acepte que lo despidan. ¿Sí? Porque además ahora que resulta que la víctima es el culpable, ¿no? Él es el responsable de que lo despidan. Bien, esto es tan solo en el sindicato, pero esto lo vamos a seguir viendo en dónde. Pues lo vamos a ver en Pemex con Obredech, que ahora a Lozano resulta que no le van a hacer, a Loyola resulta que ya no le van a hacer nada y una juez dice que además ya no se emita ninguna orden contra él. Imagínense a qué punto llegamos para que vayamos viendo la barbaridad que estamos haciendo de la política, lo corrupto que hemos hecho de la política, los grados de corrupción en los cuales nos movemos y que esto destruye una sociedad, o sea, nos dejan sin futuro. Pero como esto, tenemos Pemex, tenemos la Comisión Federal de Electricidad, tenemos todas las dependencias gubernamentales, sabemos lo de la estafa maestra, sabemos todo lo que ha sucedido en Cedesol, doña Rosario Robles, sabemos todo lo que ya se hizo público, todos los malos manejos que se tuvieron allí para sacar tantos miles de millones de pesos. Y vamos, ¿sí?, a esto, donde seguimos con el aspecto de que la política se ha convertido en una forma de enriquecerse y que permite que unos cuantos individuos se vuelvan multimillonarios y que esos recursos que además pertenecen a toda la sociedad, en lugar de que lleguen a la sociedad, ¿sí?, para paliar un mínimo su sufrimiento o para que las obras sirvan para funcionar y que mejorar las condiciones del país, terminen un porcentaje de todos estos recursos en bolsas de políticos. Ahora, si bien decimos que todos, o sea, todos estos políticos están buscando cómo enriquecerse, ¿qué es lo que viene? Bueno, estamos esperando como sociedad, ¿sí?, que se termine la corrupción. En verdad, mucho de la población que votó por Morena y por López Obrador fue con la esperanza de que se acabe los niveles de corrupción que existen en nuestro país, que son insultantes.
que han hecho que individuos que eran maestros rurales se hayan convertido en grandes empresarios. Esperamos que esto vaya a suceder. Esperamos que se represtigie la política. Esperamos que empecemos a construir una nueva sociedad. Y esto tiene que ver no solamente con nosotros, tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con todas las generaciones futuras. O sea, tenemos que crear las condiciones para que en este país se construya una sociedad que pueda ser válida, útil, que proteja a la sociedad y por supuesto a todas las generaciones futuras. No podemos seguir pensando que en todas estas corruptelas, ¿sí?, que sigue aumentando la violencia, sigue aumentando los robos, o sea, se pierde hasta toda autoridad moral, ¿sí?, porque en la política no solamente se están robando el presupuesto, sino hacen negocios con la delincuencia organizada. Y esto nos va a llevar a tocar algunos otros temas. Veamos, y lo voy a tocar como ejemplo, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para que veamos allí cómo esta parte del enriquecimiento y cómo va funcionando y cómo decisiones políticas tienen que ver más con negocios que con una verdadera necesidad de satisfacer, una necesidad de tomar decisiones políticas para mejorar las condiciones de una sociedad. Vamos a ver. No cabe duda que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ya no satisface la necesidad y demanda que se tiene en los vuelos tanto nacionales como internacionales. Se requiere de un nuevo aeropuerto. Pero la decisión del nuevo aeropuerto en este sexenio de Enrique Peña Nieto fue ir a hacer al lago de Texcoco. Escuchen, en Texcoco, donde hay un lago, eso se ha convertido en un pantano. Y es lo más costoso que podemos estar pagando para poder instalar un aeropuerto. Ahorita, con los nuevos precios y todo, con las nuevas cotizaciones de los materiales, nos va a salir en 300 mil millones de pesos ese aeropuerto. Es inmensamente caro porque además hay que drenar, hay que crear instalaciones especiales para que eso no se vaya a humedecer, no se vaya a sumergir y al rato hasta accidentes aéreos vamos a tener a la hora del aterrizaje o del despegue, ¿sí? Es decir, un aeropuerto inmensamente caro. Y nos podríamos decir que ¿por qué está saliendo tan inmensamente caro? Pues porque fue diseñado para eso. Porque de cada una de las obras que se vayan haciendo, de cada una de las partes que se tienen que trabajar, ¿sí?, tiene que ser entregado eso a alguna empresa, se la tendrán que concesionar para que le tienen que entregar la obra a una empresa como proveedor para que haga esa parte. Y esa empresa se ve en la necesidad de tener que pasar un moche. Es decir, tiene que dar un porcentaje de lo que se le está dando como pago a haber sido la empresa que ha sido seleccionada para que sea la que realice esa parte de la obra. Se puede decir es que están licitando, ¿sí? Bueno, por favor. Sabemos que muchas de esas licitaciones están más que amañadas y algunas de ellas son imposible incluso licitarlas porque no hay nadie más que puede ejercer la obra más que empresas que tienen la capacidad técnica para hacerlo, porque es tan compleja la obra que se va a hacer que no cualquiera puede participar en ella y solamente son unas cuantas las que participan y esas cuantas que participan son las que se están repartiendo el pastel. A cambio de eso, pues a los funcionarios corruptos, que son las que la están desarrollando, ¿sí?, les va a tocar un porcentaje de ganancia que va a pasar pues, el llamado moche. Y ahora que en un ejercicio democrático nos van a consultar si queremos allí el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues ahora resulta que nos va a salir, si queremos cancelarlo, nos va a salir más caro. Nos va a costar 100 mil millones de pesos si cancelamos el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eso es lo que nos va a costar. Más 70 mil millones para poder adecuar el de Santa Lucía, porque ahora nos dan a escoger entre que si escogemos el de Santa Lucía, y allá se hacen 2 pistas para que sirva para quitar, desconcentrar un poco de los vuelos que están en el aeropuerto Benito Juárez para que se vayan a Santa Lucía, y eso una bola de problemas para los viajeros y para las aerolíneas, que además con un problema del espacio aéreo, que estarían muy cercanos, un espacio aéreo muy, muy pequeño como para que se tengan
dos terminales aéreas, dos aeropuertos cercanos, y lo que implica en términos de coordinación entre un aeropuerto y otro aeropuerto para que no vaya a darse un accidente. O seguir manteniendo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahí donde llegan las aves migratorias, ahí donde además estamos haciendo un desastre ecológico, un desastre ambiental terrible, y donde no encontramos todavía cuál va a ser la verdadera solución a este problema. Pero veamos, lo que quería decir era cómo en el aeropuerto la política se convierte en negocio. Es decir, el hecho de poder ejercer un puesto político en la administración pública, o de elección popular, ¿sí?, me puede permitir acceder a los grandes negocios. Entonces, la contienda política, escuchen, y eso es a lo que quería llegar, ahorita la lucha y la contienda política ya no está haciendo para hacer valer mi pensamiento político, mis ideas políticas, está haciendo para ver quién accede a los buenos y grandes negocios que puede tener el gobierno con particulares, o sea, con empresas, o para los recursos destinados a programas sociales o programas de desarrollo o programas de múltiples tipos que hay en el país, para poder tener acceso a los recursos y poderme enriquecer, o que alguien se pueda enriquecer a costa del erario público o a costa del ejercicio del poder. Es decir, el poder, yo te voy a entregar un permiso para que puedas abrir una empresa, pero para esto me tienes que pagar tanto, o sea, corrupción pura, si le llamamos vulgarmente la mordida, o sea, me tienes que dar una mordida para que yo pueda autorizarte, para que puedas abrir o crear tu empresa, o para poder ejercer cierto rubro de la producción. O sea, para que yo te otorgue los permisos me tienes que pagar una cantidad extra a lo que de por sí tengo que pagar a la tesorería de la Federación, o sea, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Finanzas, en fin, a las dependencias encargadas de pagar los derechos por abrir una empresa o por el ejercicio mismo de ellos, o sea, que tiene que ver pues con los pagos de impuestos, etcétera. Este era el tema, ¿sí? Y espero no haberme extendido mucho, pero sí quería que dejáramos claro porque esto es el momento de empezar a tomar conciencia. No nos dejemos seguir manipulando por doctrinas falsas, por ideologías, sino o por la misma enajenación en la cual hemos estado sujetos, ¿sí?, que es producto de las instituciones, sino de que tomemos conciencia de que tenemos que ser más cuidadosos a la hora de escoger a nuestro representado, a los quienes nos representan, muy en tanto de elección popular como también en la presión en la administración pública, para que no se siga dando esto. Estamos en esto empeñando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, los futuros estamos empeñando la sobrevivencia de las futuras generaciones. O sea, entonces se vuelve necesario que empecemos a ser más críticos en lo que hacemos, en lo que decidimos, en quienes apoyamos, ¿sí? Debemos irle dando fin a todos los partidos y grupos políticos que se han dedicado a enriquecerse y a corromperse y a corromper a la sociedad, para empezar a dar paso a políticos que verdaderamente estén comprometidos con sus proyectos. No estoy hablando de una tendencia u otra, o sea, eso no me interesa qué tendencias estén, pero que lo hagan porque verdaderamente están interesados del ejercicio político. El ejercicio político obviamente implica que haya muchas corrientes, eso implica ser incluyentes, ser inclusivos, ¿sí? O sea, tenemos que aceptar que hay solamente en la diversidad y en la pluralidad se puede dar la unidad. La unidad es producto de que aceptamos a los otros, que aceptamos la otredad con sus diferencias. Y somos capaces de escucharlos y negociar con ellos en función de la diferencia. No de crear hegemonía, no de imponer y que todos tengan que ser iguales. Esto lleva a la fractura y a la división y lleva a la descomposición social y muy probablemente a la guerra, ¿sí? Entonces la forma de poder subsistir como sociedad es que quienes van a venir a hacer ejercicio político, ya sea como puestos de representación popular o como funcionarios de la administración pública, ¿sí?, vengan realmente para hacer o llevar a la práctica
sus ideas, su pensamiento en función del desarrollo del país, en función de una sociedad mejor organizada, ¿sí? En función de poder construir un futuro para nuestro país. Les agradezco mucho que me permitan llegar a ustedes en este canal. Vamos a seguir platicando de estos temas, vamos a seguir abordándolos y espero sus comentarios y sus reflexiones alrededor de lo que hemos hoy conversado. Les agradezco mucho, que tengan muy buena tarde, les mando un abrazo muy fraternal. Soy Enrique Correa desde el canal de AETAL y de esa Asociación Civil. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.